Bueno, vamos a seguir hablando de la cultura y de la sociedad y de cómo la cultura y la sociedad se entrelazan. Y como ambas son importantísimas para el ser humano, o digamos de otro modo, en realidad lo que está ocurriendo es que tanto la cultura como la sociedad son indispensables para definir al ser humano. Los antropólogos admiten que existe lo siguiente. Existen unas cosas que llamamos universales. Son universales culturales. Bien, estos universales culturales serían aquellas características o elementos que encontramos en todas las culturas. Es decir, obviamente se identifican de forma diferente en cada cultura o adquieren una forma diferente en cada cultura. Sin embargo, los encontraríamos en cada cultura. Por ejemplo, podríamos decir que un universal cultural sería la religión. ¿Pero todas las religiones son iguales? No. Pero sin embargo existe un denominador común en todas las religiones, que es lo que nos ayuda a definir una religión. Y por lo tanto, sería un universal cultural, la religión. Bueno, vamos a ver qué universales culturales hay. Primer universal cultural, el lenguaje. No entendemos el ser humano, no entendemos la cultura sin el lenguaje. Es decir, en todas las culturas se han creado un medio en el que, un código en el que las personas pueden establecer lo que llamamos una comunicación. Se utiliza un código que todos utilizamos de forma uniforme para comunicar información entre los distintos subdividios de la cultura, o entre una cultura y otra cultura, o entre distintas generaciones de una cultura. Si os dais cuenta, pensad un momentito. ¿Cuántas horas dedicáis a la asignatura de lengua? Muchas. ¿En cuántas asignaturas una buena habilidad lingüística es importante? En filosofía, por ejemplo, lo es. Lo es en historia, lo es incluso en matemáticas, para entender los problemas matemáticos. Es decir, la lengua, la comunicación lingüística es fundamental para fundamentar cualquier cultura. Por eso le dedicáis tanto tiempo a la lengua. Y por eso es tan importante para vosotros aprender habilidades de lectoescritura, es decir, aprender a leer correctamente y a escribir correctamente. Pero aún más, súper importante, aprender otras lenguas. Aprendemos otras lenguas no solo para comunicarnos con personas de otras culturas, sino también para entender cómo piensan otras culturas. Es decir, hablar varias lenguas significa o implica entender el mundo con distintos códigos diferentes. Es decir, nos amplía la capacidad de entender el mundo el poder hablar diferentes lenguas. Hemos hablado primero universal, el lenguaje. Segundo universal, los mitos. Hemos estudiado la diferencia entre los distintos saberes. Vimos al principio del curso que existían los mitos, existía la religión, existía el saber literario y existía el saber filosófico, racional, científico. Bien, los mitos es un tipo de saber que cumple una función muy específica en nuestra cultura y en nuestra sociedad. Todas las culturas y todas las sociedades tienen mitos. ¿Y para qué sirven los mitos? Función número 1. A través de los mitos entendemos los fenómenos que suceden a nuestro alrededor. Punto número 2. A través de los mitos legitimamos las instituciones sociales. Dos ejemplos. Primer mito. ¿Cómo entendemos mejor la naturaleza? Poseidón es un mito de la cultura greco-latina en el que habla de cómo funcionan las mareas, los vientos, las olas, el oleaje, el mar, tan importante para los navegantes. Es una explicación de cómo funciona la naturaleza. Punto número 2. Los mitos como legitimación de la sociedad. Por ejemplo, en la sociedad india existen castas. Existen personas de distinto rango
dependiendo de cuál sea su origen. ¿Qué legitima la casta en la India? Cierto origen relacionado con los mitos. Es decir, los de la casta superior en la India es porque tienen un componente divino que ha especificado que esa casta se dedica a una función especial y que por lo tanto deben tener privilegios dentro de la sociedad. Hemos hablado del lenguaje, hemos hablado de los mitos, vamos a hablar de la religión. La diferencia entre la religión y el mito es sencilla y compleja al mismo tiempo. La religión es diferente de un mito, aunque dentro de la religión haya mitos. Pero bueno, los mitos sirven para explicar la naturaleza y para legitimar organizaciones sociales. El fin de la religión es el conocimiento mismo de una divinidad. Y por lo tanto, si veis, el fin de la religión es la divinidad en sí misma, el fin del mito es servir a la cultura. Entonces, ¿para qué sirve la religión? Pues para acercarnos a una experiencia de lo divino en el ser humano. 3 tipos de religiones fundamentales han existido siempre. Panteístas, aquellas que dicen que las fuerzas de la naturaleza son divinas. Politeístas, aquellas que dicen que existen varios dioses que no están en la naturaleza, que están en una escala o en un nivel superior. Monoteístas, aquellas que dicen que existe un solo Dios y que ese solo Dios está fuera de la naturaleza, pero a su vez es creador de la misma. Religiones, las fundamentales, las más extendidas hoy día: cristianismo, judaísmo, el islam. ¿Qué es un rito? Bueno, es un rito, es una acción repetida por una sociedad de una forma inalterable. Un ejemplo de mito, fuera de nuestra cultura: la tradición del té en Japón. La tradición del té en Japón es servir té a unos comensales de una manera específica y que siempre se repite del mismo modo. ¿Para qué sirven los ritos? Son un símbolo de pertenencia a una sociedad específica. Uno conocerá los ritos que se hacen en la religión católica, por ejemplo, pero le resultará difícil conocer los ritos de una comunidad judía. ¿Veis? Los ritos es un símbolo de que tú perteneces a una sociedad en concreto. Pensad en ritos que tenemos en nuestra sociedad. Por ejemplo, cuando existe el 12 de octubre y hay la marcha militar en España, es un rito. Cuando vamos a los practicantes de la religión católica, cuando van a misa, son ritos. Al inicio del curso, en cierto modo, cada centro educativo tiene sus ritos. Por ejemplo, la recepción de los estudiantes por el tutor. Es decir, los ritos son funciones que se cumplen siempre del mismo modo y que sirven para generar identidad dentro de una sociedad. Muy importante, toda sociedad, toda cultura tiene tabúes. ¿Qué es un tabú? Algo, una costumbre, una forma de actuar que está prohibida y de la que es muy difícil hablar sin que se genere conflicto y se generen problemas de cohesión dentro de una sociedad. Si os dais cuenta, los tabúes más comunes dentro de nuestra sociedad y de casi todas las sociedades están relacionadas con las conductas sexuales. En muchas sociedades la homosexualidad ha sido un tabú por mucho tiempo, pero más importante o más tabú que la homosexualidad, que eso no ha sido general en todos los momentos de la historia, sin embargo el incesto sí que es un tabú muy extendido dentro de todas las culturas. Es decir, la sexualidad o las conductas sexuales dentro de las personas de la misma familia resultan un tabú muy extendido en casi todas las culturas. Pero, sin embargo, hoy también nos ocurre. Hablar de sexo todavía resulta poco natural, todavía resulta complejo, difícil. Os voy a dejar una pregunta. ¿Por qué los tabúes más extendidos en nuestra cultura están relacionadas con las conductas sexuales? Una buena pregunta.